a este nuevo encuentro. Me alegra poder estar también en esta mañana con ustedes en la voz del pastor. Hemos venido reflexionando sobre el Padre Nuestro, concretamente hablando de esos 3 deseos que expresa el discípulo de Jesús. El primero, que el nombre de Dios como Padre sea santificado, que no se blasfeme de Él, hiriendo la fraternidad entre los hijos de Dios, que no se utilice el nombre de Dios en vano. Y hemos entrado la vez pasada a reflexionar sobre el segundo deseo del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Hemos dicho que la expresión reino de Dios es una expresión muy peculiar de Jesús y de hecho que está presente a lo largo de todos los evangelios. Concretamente, 122 veces se habla en los evangelios de la expresión reino de Dios. ¿Qué quiere decir reino de Dios? Decíamos que esta expresión se hunde en el deseo del ser humano, pero muy particularmente del creyente, de que sea restaurada la armonía original. El reino corresponde a las esperanzas que anidan en el corazón de todo hombre. Esperanzas de que la humanidad pueda vivir verdaderamente en paz conforme a la voluntad de Dios. Esperanzas que nunca se agotan, ni siquiera en los momentos más álgidos de la historia, más difíciles de ellos. Decíamos que los profetas en variadas ocasiones hablan precisamente de la realización de esas esperanzas. Y que los profetas tendrán una tarea muy importante, y es no dejar morir la esperanza. Porque fácilmente el hombre, la humanidad, el pueblo, aún la misma iglesia, puede que llegue un momento en que piense que las esperanzas no se van a realizar, que cada día son más distantes, y así lo experimentó en algunos momentos el pueblo de Dios, cuando veía que esa expectativa de la venida de un Mesías se dilataba, se demoraba para llegar, y hubo momentos en que el pueblo perdió todo, perdió su identidad, perdió la tierra, perdió el rey, perdió el templo, y pensó que ya se había acabado todo, que ya no había nada que hacer, que las esperanzas nunca se iban a cumplir. Pero los profetas tienen de parte de Dios una misión: no dejar morir la esperanza. Y esa misión de los profetas, obviamente, va a ser también la misión de la iglesia: no dejar morir la esperanza, aún en los momentos más difíciles. Podríamos decir en momentos como los que quizá estamos viviendo en nuestra patria, momentos oscuros, momentos de profunda crisis, en los que pareciera que no hay nada que hacer, que realmente todo se va a acabar, o también con la pandemia, cuando vemos que se demora y se demora para tener término. La iglesia no puede dejar morir la esperanza. Y decíamos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pensó que esas esperanzas se iban a cumplir por varios medios. Por ejemplo, se llegó a creer que el señorío de Dios se iba a realizar mediante los reyes de Israel, pero eso fue un fiasco. Realmente, aunque llegaron los reyes, ellos fueron infieles a Dios, se pervirtieron y arrastraron tras de sí al mismo pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo mantiene la esperanza de un rey como David, que aunque pecó en más de un momento, sin embargo, en general
fue fiel a Dios y a su promesa. En otros momentos, el pueblo piensa que las esperanzas se van a cumplir en la medida en que haya unos ritos muy hermosos en el templo, que el templo sea como la realización que permita que las esperanzas se cumplen. Pero pronto viene también el desengaño de encontrar que hay un culto apartado del corazón del hombre que debe seguir a Dios. Y los profetas denunciaron un culto separado de la exigencia de la conversión, de la fraternidad, de la misericordia. En tiempos de Jesús se esperaba también la venida de un reinado de Dios a través como de una apocalíptica, de una venida, de una irrupción en un momento de Dios que arreglaría todo, Él mismo, sin contar con el hombre, castigando a los malos, recompensando a los buenos, y ese Dios lo arreglaría todo. También otros pensaban que ese reinado de Dios tendría que llegar por medio de un uso de la fuerza, como era el grupo de los celotes, que eran unas especies de guerrilleros palestinos. Eran muchas las expectativas, pues, de la llegada de ese reino de Dios. Y en medio de todas esas esperanzas, podemos decir que irrumpe Jesús en la historia. E irrumpe precisamente con una llamada. Dice Jesús: el reino de Dios ha llegado. Se ha cumplido el plazo. Conviértanse y crean en la buena noticia. Es la expresión de Jesús en Marcos 1:15. Se cumplió ya el plazo, es decir, Dios es fiel a sus promesas. Pero ustedes tienen que acoger ese reinado de Dios, y lo acogerán con la conversión y creyendo en el Evangelio, creyendo en la buena noticia. Y esa va a ser la clave para entender la misión de Jesús. Jesús entiende que el reino de Dios ha llegado precisamente con su irrupción en la historia, con su presencia entre los hombres. Jesús se descubre como el evangelio vivo del reino de Dios. Pero invita a los hombres a convertirse, a acoger libremente el reinado de Dios, a aceptarlo en su propia vida por medio de una existencia conforme a la voluntad de Dios. Jesús es el evangelizador del reino de Dios, el que lo hace irrumpir en la historia. Profundicemos precisamente en la forma como Jesús entiende el reino de Dios, que es, podemos decirlo, la palabra generatriz de todo el mensaje de Jesús. Jesús quiere que el reino llegue, y el reino es señorío, soberanía de Dios, Dios reinando en la vida y en la historia de los hombres. Es decir, no es simplemente una acción desde arriba, sino desde dentro de la historia, en la medida que anuncia y el hombre acoge esa soberanía y ese reinado de Dios en sus vidas, en su historia, en su propia realidad. El reino pues no llega a la manera de un rey poderoso que implanta un dominio sobre los hombres. Es cierto que muchos lo estaban esperando así. Más aún, había quienes confundían el reino de Dios con el reino de Israel, entre ellos muchos de sus propios discípulos, que le llegan a preguntar a Jesús: ¿es ahora
cuando vas a restaurar el reino de Israel, es decir, un reino nacional desde el cual se iba a dominar toda la tierra, un reinado como el de los poderosos de este mundo. Y en ese reinado muchos de los discípulos equivocadamente pensaban que iban a ocupar los primeros lugares, que iban a ser los más importantes en ese reinado al modo de los reinos de este mundo. Pero Jesús no es eso lo que viene a traer, lo que anuncia. Era algo muy diferente a las esperanzas de un reino nacional. Su preocupación era por el cambio de vida de los hombres. Y así lo entiende él cuando habla precisamente, por ejemplo, de los exorcismos, porque hay quienes pues dicen a Jesús que él está expulsando los demonios por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús les va a responder en Mateo 12:28. Él dice, si un reino se divide contra sí, se destruye. Pero si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el mal puede ser vencido, que el mal puede ser derrotado, que el mal no es soberano en la vida de los hombres. Y esto va a ser muy fundamental en la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque pues la tragedia nuestra de los hombres es pensar que el mal no se va a vencer, que el mal es definitivo, que el mal podrá dominar y derrotar el bien. Y Jesús va a mostrar, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado. El Dios reina cuando puede vencer el poder de los demonios. Y el poder de los demonios es el poder de la fuerza del mal. El poder del mal en la vida de los hombres, de cada uno en particular, pero también de la sociedad en general. Es pues un señorío. ¿Pero un señorío de quién? De aquel a quien Jesús llama su Padre. El hablar del reino de Dios es hablar del Abba, del Padre de Jesús. Jesús está convencido de que con su presencia y acción había arrancado algo nuevo que había partido en dos la historia. Algo nuevo que es cierto que no había llegado todavía a su objetivo, pero que ya ese potencial estaba realmente irrumpiendo en el mundo. De ahí su plegaria: venga a nosotros tu reino. No se trata de una realización automática, como de la que hablábamos ahora, de una irrupción desde arriba del reino de Dios, que lo cambiaría todo sin contar con el hombre. No es de eso de lo que habla Jesús, porque por ello exige la conversión de sus oyentes. Y en ese sentido, las parábolas invitan a abrir el corazón a su palabra y a entregarse a Dios. Es pues un poderío y autoridad divina que se hacen presente en este mundo, transformándolo todo. En primer lugar, transformando la vida misma de la persona, pero igualmente la vida de todos los que están a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Es decir, tiene que tener incidencia real también en las relaciones sociales y en la sociedad en general.
cambiando todo aquello, aceptando el señorío y el reinado de Dios. Jesús nunca se detuvo a explicar bien qué era exactamente el reino de Dios, pero es la categoría que recorre todo el Evangelio. La certeza de que Dios viene para los hombres con una cercanía máxima a establecer su reinado. Esa es verdaderamente la clave de la proclamación de Jesús. Porque Dios es Abba, Padre, es que quiere que su reino llegue. Y por eso ese reino llega porque se tiene experiencia de la paternidad de Dios, que quiere un mundo en el que sus hijos puedan vivir conforme a su voluntad. Sobre esto volveremos, pero aquí radica la clave. Si Dios no fuera el Abba, pues lógicamente podía ordenar una cosa, ordenar otra, implantar a la fuerza todas sus disposiciones. Pero cuando Dios es el Abba, el Padre quiere que sus hijos vivan en libertad, en armonía, conforme a su voluntad, que no es arbitraria. Su voluntad es, como ya lo veremos posteriormente, realmente que se pueda llevar una vida conforme al sueño que Dios tiene de la felicidad de todos nosotros. El reino, pues, es el reino de el Padre. Ese Dios es el Padre, es el Abba. El reino es cercanía liberadora de Dios para los hombres, que deriva en la cercanía que el hombre ha experimentado a partir de Jesús y de su enseñanza de Dios como Abba. Y con la conciencia a través de los hechos de Jesús, de sus curaciones, de sus exorcismos, de su perdón de los pecados, etcétera, etcétera, de que el mal puede ser vencido porque el reino de Dios con todo su poder ha llegado. El reino de Dios puede ser vencido porque el mal puede ser vencido porque el reino de Dios ha llegado en Jesús. Hay que decir que el reino es todo el contenido de la predicación de Jesús y el objeto de esta. En definitiva, es aquello por lo que vive y para lo que vive Jesús. De hecho, las parábolas que están sobre todo a partir de Mateo capítulo 13 son parábolas del reino de Dios. Son descripciones de la forma como el reino de Dios actúa, de la forma del reino de Dios cómo llega. Por eso todas las parábolas hay que leerlas a partir del capítulo 13 de Mateo. Empieza, el reino de Dios es como tal cosa. Y coloca un ejemplo, como la semilla que cae en tierra, como la semilla que es la más pequeña y se deposita y llega a ser más grande que todos los arbustos, etcétera, etcétera. Son descripciones de la forma como ese reino de Dios actúa. Pero al mismo tiempo es lo que hace que Jesús viva de la manera como Él vive. Su existencia misma quiere ser una visualización del reino de Dios, de la forma como Dios quiere que su reino se implante en los hombres. Por eso vive como vive y por eso al mismo tiempo va a estar llamando a sus discípulos a que vivan en esa radicalidad. Es urgente anunciar el reino. Es urgente que el reino de Dios sea dado a conocer. Y por eso les exige a los discípulos que lo dejen todo, que lo abandonen todo, que tengan el reino como su único absoluto, que se entreguen enteramente a Él, a anunciarles
realmente a los hombres que el reino de Dios está llegando con la persona de Jesús, que el reino de Dios ha llegado. Por eso las condiciones del seguimiento de Jesús son tan radicales. Dejar familia, dejar sus bienes, dejar la profesión que les pide a los discípulos, para que estén enteramente disponibles para el anuncio del reino de Dios. Por eso Jesús es tan radical. Les exige, y el que no quiera dejarlo todo, no puede ser mi discípulo. Les dirá tajantemente. ¿Para qué? Para que se puedan entregar totalmente al servicio del reino de Dios, a visualizar el reino de Dios con todo su comportamiento. Jesús invita a sus discípulos a estar con Él, con el fin de ser de Él y poder enviarlos a predicar y a anunciar el reino de Dios. Miren los pasos. Los invita a estar con Él. Comparten la vida, la misión, van de un lugar a otro, ven a Jesús predicar, expulsar demonios, sanar enfermos, realizar el perdón de los pecados, etc. Estar con Él, compartir su vida. ¿Para qué? Para ser de Él, para pertenecerle enteramente, para poder entregar toda su vida a Él, que es el evangelizador del reino, y de esa manera poder salir a anunciarlo, a predicar. Ya he dicho que Jesús es el anunciador, el proclamador, el mensajero del reino de Dios, y va a querer que sus discípulos lleguen a entenderlo totalmente para que puedan prolongar esa predicación entre los hombres, anunciando el reino de Dios. Ahora, hay que decir también que en este tema del reino de Dios es donde se sitúa muchas veces la tentación en la propia vida de Jesús. Sí, porque el demonio le presenta a Jesús varias tentaciones de artimañas a través de las cuales poder hacer presente el reino. Les pongo uno de los casos. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, la gente quiere hacerlo rey. Quiere hacerlo rey. Es decir, quiere hacerlo rey como los de este mundo. Una gran tentación. La gente piensa que Jesús se va a dedicar a eso, simplemente a multiplicar los panes y no a hacer presente el reino de Dios. Es una tentación. Hay muchas otras tentaciones a lo largo de la vida de Jesús, precisamente para que el reino de Dios no sea como Jesús lo quiere implantar, el reino del Abba, sino un reino como los reinos de este mundo, como los reinos. Jesús, por eso, cuando Pilato le pregunta, ¿con que tú eres rey? Jesús le dice, sí, yo soy rey. Yo para eso he nacido, para esto he venido a este mundo. Pero aclarará fundamentalmente, mi reino no es de este mundo. No es como los reinos de este mundo. No es un reino que va a eliminar la tarea de la conversión de cada hombre, ni va a instaurarlo por la fuerza o por el poder, para que los hombres a la fuerza tengan que creer o tengan que aceptar el reino de Dios. Yo la vez pasada les colocaba también un ejemplo de los mismos discípulos. Una vez el Señor los envía a predicar, a anunciar, y bueno, ellos vuelven a decirle que esa gente no los quiso acoger, que los rechazó, y le dicen a Jesús, ¿por qué no hacemos llover fuego del cielo sobre toda esa gente? Miren la propuesta de los discípulos, incendiarios.
hacer llover fuego del cielo para castigarlos, porque no los han querido acoger ni aceptar el mensaje del reino de Dios. Y Jesús les responde, cuando ellos hacen esta propuesta de hacer llover fuego del cielo, es decir, de obligar a la gente a que tenía que creer y seguir a Jesús. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El espíritu de Jesús es el espíritu del Abba, del reino de Dios, que obviamente quiere que los hombres lo acojan, pero no por un golpe de fuerza, no a punta de miedo. Y esto pues, sigue siendo una tentación a veces en la historia. Muchas veces hay personas que quisieran que Dios implantara a la fuerza su reinado en la tierra, que Dios cambiara las cosas de una vez por todas, que Dios con un golpe de fuerza eliminara a tanta gente que juzgamos nosotros como mala y que de esa manera se estableciera ya el reino de Dios en la tierra. Y Jesús es absolutamente claro. Ese no es el espíritu del reinado que Él ha venido a establecer. Es un reinado que se propone, no que se impone. Un reinado que es una propuesta de vida plena para el hombre, pero que no puede ser a costa de sacrificar la libertad, la conversión de cada hombre que tiene que volverse radicalmente a Dios. Vamos a hacer una breve pausa para continuar luego con nuestra reflexión. Vamos a hacer algunos reportes de audiencia de algunos hermanos que se comunican con nosotros. Ana Pavón nos dice, qué alegría, Monseñor, escuchar sus bellas enseñanzas. Dios le bendiga por siempre. No deje de orar por Valledupar. Tranquilina Vilardi, hoy doy gracias a Dios por esta catequesis que nos da Monseñor Óscar, hombre de fe y de esperanza. Clarita del Mar, gracias a usted, Monseñor. Dios lo siga bendiciendo y guiando grandemente en su labor de pastor. Josefa Martínez, gracias, Monseñor, por todas sus enseñanzas. Muy bien, continuamos pues con nuestra reflexión acerca de este segundo deseo del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Entonces, a la luz de lo que hemos venido diciendo, nos podemos preguntar, entonces, ¿qué es el reino? Hay que decir que es una categoría poco expresiva para nosotros hoy. Cuando hablamos de reinos o de reinados, nos parece algo lejanos. Cuando se habla de la reina de Inglaterra, del reino de Inglaterra, del reino de España, de por allá, de unas figuras de gobierno que muchas veces consideramos obsoletas. También reinados, casi siempre se nos viene a la mente el reinado de belleza, cualquier cosa de estas. Entonces, hay que decir que es una categoría que no es muy expresiva para nosotros hoy, que vivimos generalmente en ámbitos democráticos, por lo menos de palabra, aunque muchas veces no de hecho. Sin embargo, hay que decir que esta expresión indica una nueva forma de comunidad humana desde Dios y con Dios. Una forma de comunión que es
imposible para los hombres, pero hecha posible por la comunicación de Dios. El reino es el acontecimiento de Dios reinando como Padre en el mundo de los hombres, sus hijos. Esa es la realidad. Dios reinando como Padre en el mundo de los hombres, sus hijos. Alborea el reino cuando Dios Padre, por medio de su Hijo Jesús y del Espíritu, comienza a ejercer sus derechos de Padre universal de todos los hombres. Los convoca y reúne para una gran comunión fraterna y hace de cada uno de sus hijos un hombre libre y solidario, Señor de la creación y heredero universal. Podemos decir que el reino designa a la vez la gloria y soberanía de Dios, y por otro, la salvación y la felicidad de los hombres. Cuando Dios, pues, gracias a su acción, genera una comunión entre los hombres, que les permite vivir realmente como hermanos, pero que le permite a cada hombre realmente vivir en libertad, desarrollando todas las facultades que Dios le ha concedido al crearlo. Este reino es algo conocido desde siempre, pero al mismo tiempo escondido y apetecible. El Señor en Mateo 13:44 dice que es como un tesoro escondido en el campo. Es algo oculto, pero está siempre ahí. Es algo que el hombre desea encontrar, pero que muchas veces no lo conoce. Y dice que ese tesoro escondido, cuando alguien lo encuentra, va y vende todo lo que tiene para quedarse con ese tesoro. Miren que es un tesoro que es absoluto. También el Señor lo compara con una perla preciosa, que la conoce un comerciante en perlas finas y vende todo lo que tiene para adquirir esa perla preciosa, la perla más preciosa. Mateo 13:45. O también habla de Jesús como una semilla diminuta que se va haciendo grande. Mateo 13:31. Esa imagen es muy hermosa, la de la semilla, porque la semilla es ciertamente muy pequeña, pero tiene un poder muy grande dentro de sí, tiene una virtualidad que se puede realizar y desarrollar enormemente, enormemente. Es pues una perla, es potencial, aparentemente no es nada, pero llega a ser mucho. Y yo siempre comparo con esta imagen de Jesús lo que es la labor de la iglesia. Uno siempre empieza con lo pequeño, no empieza desde arriba, convoca una comunidad, gente sencilla, y ahí va creciendo el reino de Dios. No empieza con los más poderosos, ni con los más importantes, no, es así, nace muy pequeña, pero uno después se sorprende cómo ese reino de Dios, a través de la acción de la iglesia, va creciendo maravillosamente. Es también una fuerza interior que lo transforma todo, que lo invade todo. Mateo 13:33. También se habla del lugar donde la gente puede llegar a compartir, como una mesa en la que todos se pueden reunir a compartir los alimentos. Lucas 22:30, Mateo 8:11. El Señor es el que convida a esa mesa. Mateo 22:1-4. Y uno puede entrar a compartir eso
El Señor invita a todos a su mesa, pero muchos no aceptan. El Evangelio también nos habla de ello. Cómo el Señor invita a cada uno en su libertad a que acuda a esa mesa, a ese banquete que Él quiere darnos. Pero a nadie obliga a la fuerza, sino que nos propone. Y el hombre puede rechazar la invitación a esto. La invitación llega a todos, preferentemente a los más sencillos y necesitados, pero muchas veces los hombres no la quieren acoger. Es un reino que llega muchas veces sin dejarse sentir, pero está allí y aquí. En un momento dado a Jesús le preguntan, ¿es ahora cuando va a despuntar el reino de Dios? ¿Cuando va a llegar con poderío? Y Jesús les va a decir, el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. Está en la medida en que está Jesús en medio de nosotros. Podríamos destacar 3 características del reino de Dios. La primera es universal. Lo abarca todo, todo. Implica la liberación de las limitaciones infraestructurales, como la enfermedad, la muerte, la pobreza. Entraña la reestructuración de las relaciones entre los hombres, sin odios, en plena fraternidad. Supone una relación nueva con Dios como Padre de todos. Por tanto, todas las dimensiones en las que vive el hombre en la tierra, la social, la política, la religiosa, están implicadas. O sea, el reino de Dios tiene que tocar todas esas nuevas relaciones. En segundo lugar, es estructural. No solo lo abarca todo, sino lo abarca hasta las mismas raíces. Hasta la raíz. Por eso hablamos de la radicalidad del reino de Dios. Las raíces de todo. Y en tercer lugar, es terminal. Precisamente porque tiene carácter universal y estructural, abarca todo hacia el final, hacia la escatología. Está aquí, pero solo tendrá su culminación cuando Dios lo sea todo en todos. Cuando lleguemos a la plenitud del reino de Dios. Entonces ya está entre nosotros, como lo dijo Jesús en Lucas 17:20. Ya está entre nosotros, pero lo va fermentando todo, como la levadura en la masa, lo va llenando todo y lo va encaminando todo hacia su plenitud. Es un proceso que ya se inició, que ya irrumpió, que se ha hecho presente en la persona de Jesús, pero que está abierto hacia un mañana de plenitud. Pero ahora bien, y esto es muy importante también decirlo, ese reino de Dios se construye contra el reino de Dios contra el reino de Satanás que está presente en la historia. Jesús desenvolvió toda su acción evangelizadora de anuncio del reino de Dios precisamente en un combate permanente contra las artimañas del reino de Satanás. Satanás está luchando también para no permitir que el reino de Dios llegue. Y luchó contra Jesús y sigue luchando a lo largo de la historia contra la iglesia. Satanás no quiere que el reino de Dios se implante, llegue. Yo les comparto una experiencia muy sencilla de esto. Yo siempre digo que basta que la iglesia quiera hacer una obra para que surjan todos los obstáculos posibles. Cualquier persona, cualquier institución hace obras, construcciones, lo que sea, y nadie pone un pero.
Pero basta que la iglesia vaya a decir, aquí vamos a hacer una parroquia, y surgen todos los problemas del mundo. El demonio que está ahí, el demonio no puede querer que se realice la obra de Dios. El demonio no puede querer que realmente se establezca el reinado de Dios. Realmente el demonio está presente, está actuando por todas partes. Hay quienes piensan, yo no sé si será verdad, que no es nada extraño que aún en esta pandemia, a los que más nos han golpeado es a la iglesia. Miren ustedes, todas las cosas se pueden abrir, todos los negocios, todo se puede abrir, pero los domingos las iglesias tienen que estar cerradas. ¿No es esto algo extraño? Es decir, a quien más golpea es a la iglesia. Vaya usted a cualquier lugar, a cualquier barrio, está todo abierto, todos los negocios, todas las cantinas, y ahí no pasa nada, no pasa nada. Pero se le ponen todas las trabas es a la iglesia. ¿Por qué será? Pero lo mismo pasa con cualquier obra que la iglesia vaya a realizar. Yo he hecho muchísimas obras de parroquias y en todas hay obstáculos. De una clase o de otra de cualquier, pero siempre hay obstáculos. Es que el demonio no puede estar contento. Así como como en el tiempo de Jesús, Satanás estaba actuando de muy diferentes maneras y se apoderaba aún de los poderosos de su tiempo para ponerle zancadillas a Jesús y para atacarlo, también hoy, la parte más débil sigue siendo la iglesia. ¿Por qué? Los demás salen, manifestaciones, hacen lo que sea, miles y miles de personas, y no pasó nada. Abra la iglesia un día de estos, que no se permite para celebrar una misa, y ahí mismo nos caen todos. ¿Qué será? ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia no se va a enfrentar con el poder de los hombres. El poder de los hombres es: lleguen las autoridades a una manifestación de esas a hacer cualquier cosa y lo destruyen. La iglesia no, la iglesia es la débil, como Jesús. Pero es así, es decir, ¿de qué manera? Siempre la obra de Dios es la que se quiere destruir, porque el demonio sigue presente y sigue actuando, y sigue presente, y seguirá hasta el fin de los siglos. Pero también nosotros estamos convencidos de lo otro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. El poder del Señor está. A Jesucristo creyeron que lo destruían cuando lo mataban en la cruz, y que todo se iba a acabar ya, que Cristo muerto era el fin del cristianismo. ¿Y qué pasó? Lo mataron, ¿y qué? Resucitó. Y su poder sigue atravesando la historia. Y se acabaron y pasan los imperios. ¿Cuántos imperios han combatido la iglesia, queridos hijos? Muchos poderosos de este mundo se han enfrentado contra la iglesia, la han perseguido. ¿Y qué? Llega el momento en que esos poderosos pasan y Dios continúa. Y la iglesia continúa su acción, perseguida muchas veces, aporreada muchas veces, pero la iglesia continúa, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Y por eso, pues repito, ese es un reino que está en un combate permanente contra el poder del mal, contra las fuerzas del mal, presentes por todas partes, agazapado muchas veces el poder del mal en las estructuras públicas para atacar la iglesia. Esa es la realidad, queridos hermanos. Pero el reino de Dios es también, y hay que indicarlo, un don y una tarea. Es una gracia, un don que viene a nosotros, un regalo, ¿cierto? Don, pero también una tarea, porque se nos confía a nosotros acogerlo y trabajar con él. Recordemos, por ejemplo, la parábola del Señor que antes de emprender un viaje da a uno 10 talentos,
a otros 5, a otros 2 y se va. Y les dice, trabajen con ellos. Y al volver encuentra que el uno duplicó lo que dio, otro también lo duplicó y otro no hizo nada. Y el Señor es claro y le dice al final, al último, échenlo fuera, donde sea el llanto y el rechinar de dientes. Y a este entre al gozo de su Señor. Sí, es un don que el Señor nos ha dado, el poder, la capacidad, la virtualidad, pero es una tarea también. Nosotros tenemos que trabajar para que ese reino de Dios llegue, pues. Esta realidad, pues, del reino de Dios es muy compleja, pero es la que de alguna manera nos ayuda a entender todo el Evangelio de Jesús. Creer y aceptar el reino de Dios es creer en el sentido terminal y final de toda la historia. Creer que realmente el mal puede ser vencido por la acción de Jesús en la historia. Que realmente la esperanza se va a realizar entre los hombres. Que ese reino ya irrumpió con la vida y la resurrección de Jesús. Y podríamos decir que ese reino de Dios lo podríamos entender desde 3 claves muy sencillas, pero al mismo tiempo muy importantes. Miren, queridos hijos, el reino de Dios llega cuando un hombre se descubre con respecto a Dios como hijo suyo. Cuando un hombre se siente hijo, cuando un hombre puede llamar a Dios como lo llamó Jesús, Abba, Padre. Decir, cuando no concibe a Dios como un ser por allá lejano, omnipotente, todopoderoso, un juez, no. Cuando un hombre con respecto a Dios se siente hijo, hijo amado, hijo querido, como se sentía Jesús, allí ha llegado el reino de Dios. En segundo lugar, el reino de Dios llega cuando el hombre, con respecto a los demás hombres, se siente hermano. Es decir, cuando no pisoteo al otro, no exploto al otro, no destruyo al otro, sino me siento con respecto al otro hermano. Y puedo construir una fraternidad y puedo compartir con el hermano lo que tengo en medio de esta fraternidad. En ese momento está llegando el reino de Dios. Entonces miremos, la primera clave es cuando con respecto a Dios me siento hijo. Allí ha llegado el reino de Dios. Segundo lugar, cuando con respecto a todo otro hombre me siento hermano. No importa la raza, la condición social, es mi hermano. Y como es mi hermano, tengo que compartirlo todo con él, con él. Y la tercera condición, cuando con respecto a los bienes materiales me siento señor de ellos y no esclavo de ellos. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que se trata simplemente de acumular y acumular y acumular. Y lo que nos volvemos es esclavos. Se dice que precisamente rico no es quien más posee, sino quien menos necesita. Rico no es quien más posee, sino quien menos necesita. Quien no se siente esclavo de los bienes materiales y tiene que estar acumulando, sino que lo recibe de Dios como un don, como un regalo, pero los sabe utilizar, compartiéndolos y haciendo que todo hombre verdaderamente pueda ser depositario y pueda utilizar los bienes para su crecimiento como hijo de Dios. Miren, hijos míos, una sociedad construida sobre esas 3 claves, un mundo de hijos que pueden llamar a Dios Padre, que pueden gozarse de ser hijos de ese Dios, que lo pueden llamar como lo llamaba Jesús, Abba. Es un mundo feliz,
un mundo de hermanos, en el que no nos miramos con odio, en el que no nos hacemos competidores simplemente en el camino de la vida, sino que podemos compartir. Qué dolor todo lo que estamos viviendo en este tiempo en nuestra patria, porque pareciera que todas nuestras relaciones estuvieran mediadas por el odio, odio de los unos con los otros, terrible, y dejamos de reconocernos humanos y hermanos al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, un mundo en el que realmente seamos señores de los bienes materiales y no esclavos de ellos, para querer acumular y acumular como si ese fuera el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es acumular, el objetivo de la vida es ser feliz. Y solo somos felices cuando podemos tener unas relaciones con Dios como Padre, sentirnos hijos llenos de gozo, de sentirnos sus hijos en este mundo, compartiendo con los demás hermanos y sirviéndonos de los bienes que el Señor nos ha dejado en la creación para poder construir un mundo más justo, más feliz, más fraterno. Con estas ideas podemos entender lo que expresamos cuando oramos diciendo: venga a nosotros tu reino. Y yo les decía que muy probablemente el origen inicial del Padre Nuestro fue esa frase de Jesús: Abba, venga tu reino. Casi como una ejaculatoria que él repetía por los caminos de Palestina y que poco a poco fue engrosando hasta tener el Padre Nuestro como lo podemos tener hoy. Pidámosle pues a Dios que venga su reino para que podamos verdaderamente vivir como hijos suyos, como hermanos entre todos y como señores de los bienes materiales. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.